Muy buenas tardes, qué gusto tenerles aquí. Esto es Reacción Universitaria, el programa de radio de la División de Química de la Universidad Tecnológica de Tabasco, y hoy les saludamos con gusto. Marbella Jiménez Medina Y José Alfredo Irineo Mijangos. Recuerde que estamos aprendiendo, enseñando e innovando con química. Reacción Universitaria. Hoy tenemos un tema muy interesante y además un invitado muy especial de la División Académica de Química. Él es docente de tiempo completo de la División Académica de Química y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con Tabasco, con lo hermoso de Tabasco, que es la flora tabasqueña. Bienvenido, maestro Jorge Luis Soberano Montuy. Muchas gracias, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar, maestra Marbella, de la flora tabasqueña. ¿A usted le gusta la flora tabasqueña? ¿La admira la flora tabasqueña? Exactamente, algo muy hermoso, ¿verdad? Pues muchos disfrutamos de los hermosos coloridos de los árboles que podemos ver cuando nos trasladamos de nuestra casa a nuestro trabajo, y pues tristemente los disfrutamos, vemos su hermosura, pero ni siquiera conocemos su nombre. Y también fíjese que la parte medicinal también los utilizamos, muchas plantas, y decir, con esto se te quita el dolor de estómago, se te quita el dolor de cabeza, y bueno, traemos a las diferentes especies, tanto medicinales, de ornato que usted mencionaba, y Así todo esto es. comprende a la flora tabasqueña. Maestro Montuy, ahora sí vamos con usted. Ya nosotros estamos Muy haciendo bien. una introducción, pero el que sabe de esto es usted. ¿Con cuál quiere comenzar? ¿De ornato, medicinal? ¿Qué nos Pues puede es decir? que fíjese que nosotros hacemos esa división, pero en sí la división no existe porque todas las plantas, todas, tienen metabolitos que de una forma u otra tienen una incidencia en la salud de las personas. O sea, todas son medicinales. Lo que pasa es que nosotros no la conocemos. Ajá, Por ejemplo, exacto. Guayacán. La maestra decía colorido, bonito el Sí. Guayacán. Y Sí, es pero lo el que admiramos de ¿no? admiramos su belleza, la flor, Sí. pero es medicinal. La Sí. corteza es medicinal. Y no lo ¿Sí? sabíamos, Y no lo ¿verdad? sabíamos. Y así vamos a encontrar muchas plantas que vamos a ir descubriendo. Oye, es que esa planta sirve para otra cosa. También me sirve para esto. El guásimo, el palo mulato, son plantas que tienen propiedades medicinales ya estudiadas. Sí. Muchas no las hemos estudiado, sinceramente. Quienes poseen ese conocimiento son nuestros ancestros. A eso le iba a decir, que a través de nuestros abuelitos nos van diciendo, Efectivamente. tómate esto, prepárate un té de esto otro, y que con eso te alivias, ¿no? Y efectivamente sucede que sí, pero solamente por tradición, digámoslo Por así, tradición. se va compartiendo este conocimiento. Y decía muy bien, tal vez muchas de las plantas no están estudiadas científicamente como para saber si tiene ese efecto o no. A lo Sí. mejor un efecto placebo que dices, ya me tomé el té y con eso me voy a aliviar. Así Sí, es. porque también vamos a encontrar plantas que tienen metabolitos que son tóxicos. Hasta eso también, Hasta ¿no? eso, sí. Por ejemplo, aquí en Tabasco, en nuestros jardines, ¿quién no tiene una bromancia? Mejor conocida como trompeta de ángel. Ah, ok, sí, ya ahí por ese lado sí ya. Es ya, ¿verdad? Está muy bonita, una flor muy bonita. En algunos lugares le llaman como floripondio, una flor muy Ajá. grande, blanca. Sí. Sí, pero es tóxica. Es muy tóxica esa, Sí, entonces sí. hay que tener mucho cuidado en su manejo, porque sí, podemos cometer un error por ahí al Claro. momento de manipularla. Y así hay que conocer sobre de ellas. Las plantas son hermosas, hay mucha belleza en ellas, muchas las tenemos, framboyán, maculí, Guayacán. Sí. Algunas sí son del estado, son originarias de esta región, otras han sido introducidas, pero ya la vemos aquí como si fueran de nosotros. Sí, Pero eso. pues no son de acá, son de otros. Eso le iba a preguntar lugares. porque al final de cuentas, cuando nosotros, por ejemplo, se pintan lienzos o se hacen referencia a algunos, por ejemplo, incluso concursos, eventos donde se utilizan estas flores y parece ser representativas del estado, ¿no? O serán representativas de una región o incluso ni eran de la región, ¿no? No ¿Qué eran pasa de con la esto? región. Por ejemplo, hablemos del Guayacán, Framboyán, los más comunes que nosotros. Sí, el Guayacán y el Maculí sí son originarios de la región sur de México, de la región tropical, de esta zona de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y hacia Guatemala. Es la región del Guayacán y del Maculí. Pero el framboyán no. El framboyán ese viene de Madagascar. Ese mire. fue introducido hace muchos años Ajá.
pero ya lo vemos como si fuese de nosotros, pero no es originario de acá. Sí, ese es alguno de los detallitos que hay. Sí. Por ejemplo, que no es ornamental, pero que la consumimos, la pimienta. Bueno, Ajá, aquí hay sí. dos tipos de pimienta. Tenemos la pimienta negra, que esa no es de nosotros, Ajá. y tenemos la pimienta gorda, esa sí, Sí, es sí. de nosotros, esa sí es esa es la de de aquí. ¿Es de esta México, región? Ajá. esa sí es de la región, pero la otra no, la pimienta chiquita, la Pero negra. sí se cultiva aquí, ¿verdad? Ya se cultiva, sí, como es de regiones tropicales, bueno, fue introducida y ya se cultiva, a como se cultiva la sábila, pero la sábila es originaria de la península ibérica, no de acá, no, ni de siquiera del continente americano, pues, son plantas introducidas que fueron introducidas hace muchísimos años y la vemos como si fuese de nosotros. Sí. Maestro, y fíjese que ahorita que estábamos hablando, estamos tocando el tema de las plantas ornamentales, que dice que no hagamos la división, ¿no? Pero ya Ok, sabe usted sí. que mayormente las hacemos, las medicinales. ¿Y qué pasa con los frutales? Por ejemplo, hablemos del mayor representante de Tabasco, que podemos decir el plátano. ¿Qué pasa con esa planta? ¿Es de la región? ¿No es de la región? No, viene de Sudamérica. Pero como compartimos el mismo clima, Sí. entonces se ha ido adaptando y está adaptado y estamos muy orgullosos de nuestras zonas bananeras, pero pues no, definitivamente fue introducido, al igual que han sido introducidos algunos, el más reciente, la moringa, eso es introducido definitivamente, el noni también son plantas Sí, introducidas. también, incluso se ponen de moda, ¿no? Se pone de moda, hubo una moda que todo mundo quería plantar noni, pero son plantas introducidas. Otro, el marañón. Oye, hasta el en la marañón. canción Sí, del mercado de Villahermosa. pero no es de Así México el es. marañón. Sí, Mire. el marañón sí es de América, del continente americano, pero es de más hacia el sur, de la zona de Brasil, de esa mire. zona de allá, de por allá viene el marañón. Maestro, y la carambola, que también No, es algo que tampoco. se reproduce muy Esa es rápido. El asiática. árbol crece muy rápido y produce muchísimo fruto. Y el es agua muy sabe delicioso, riquísimo. el agua, sabe el riquísima, agua, sí, así la carambola no, definitivamente no es de esta zona de acá, esa es asiática. El maracuyá, que también es una enredadera delicioso, tenemos un primo del maracuyá, sí, que es el jujo. Sí, el exacto. jugo que ya casi ni hay. Ya casi no No hay, hay, va jugo de ya no salida, hay. está en peligro de extinción y tenemos muchas especies que están siendo desplazadas porque se sobreexplotan o porque no se cultivan, lamentablemente. Y van muchas especies que ya, si las mencionamos, vamos a decir, ¿y eso qué es? Sí, no los conocemos. A las generaciones actuales le decimos, oye, ¿conoces el guapaque? En Teapa, creo que en Teapa todavía Para la hay. región donde hay montaña, pues es probable que todavía encontremos algún guapaque, es probable. El chapay, Ese no lo conozco. el chapay Así es es. una palma, Sí. que el fruto es delicioso, se come, es un sustituto de la carne, pero por la forma en que se explota, ya está desapareciendo de tierras tabasqueñas. Para Chiapas todavía hay, pero está corriendo la misma suerte, que va a ir desapareciendo, lamentablemente. Y así como eso podemos ir enumerando muchas especies que ya no están existiendo, que ya van desapareciendo. Hablaba del marañón, hablamos del uspí. El USPI, maestro, que precisamente tenemos la fortuna que en nuestro edificio, en la División Académica de Química, a las afueras está un USPI que ese da frutos como 3 veces al año o cuánto, maestro. Debería de ser una vez al año. Sí, ajá, pero yo veo que en el año ese árbol, o tenemos nosotros la bendición, como dicen. No, lo que pasa que los árboles responden al fotoperiodo y a la temperatura, y como va variando, el árbol dice, y ahora pues ya eché, y ahora otra vez me mandan la señal, el medio ambiente de que pues ahí va, ¿no? Mire. Entonces, como hay muchos cambios, ellos también cambian. O se adelanta la cosecha o tenemos 2 cosechas como respuesta al medio ambiente. El factor ambiental es muy importante precisamente para, si le llega las condiciones de floración, estaríamos viendo un árbol que en esa temporada no floreaba, pero está floreando Sí, por es las el detonante. condiciones, ¿no? El medio ambiente es el detonante, definitivamente. Y aprovechando, aquí en la UTE pues tenemos 2 árboles de uspí. 2. Así es. Y los 2 están ya en etapa de producción, están produciendo.
y bueno, para quien lo guste probar, ¿verdad? Es delicioso ese. Tiene un aroma muy rico, no, el ¿no? aroma El es aroma riquísimo, el delicioso. sabor es muy Así dulce, es. que incluso para mí, tan solo un fruto llega a empalagarme. Sí, es porque dulce. es muy dulce. Así Dulce. es. Hay otra planta, yo la recuerdo de niño y de grande ya no la he vuelto a ver, es el icaco. Sí, tienes razón. Sí, No lo casi no conozco. hay muy poco icaco, ya es raro ver el icaco. Sí, y bueno, nada más la nostalgia de... Maestro, y también la anona. La anona, sí, dentro del grupo de las anonáceas tenemos varias, tenemos guanábana, anona, zaramullo, de las anonas tenemos la rosada y la blanca. Ah, cierto. Sí, entonces son originarias de zonas tropicales. Por ejemplo, el zaramullo, ya casi no se ve el zaramullo. No lo conozco. Anona, Sí. pues, tampoco. Vemos la guanábana porque es la más representativa, que no es mexicana, pero bueno, ya la tenemos acá, pero las otras casi no. Es muy rara verla en los traspatios, en los cultivos de traspatio, nada más. Aquí tenemos anona, ¿no? En la institución. Tenemos hay anona, sí, tenemos Y guanábana. como 3 árboles de anona y otros pocos de guanábana, sí. Caimito. los hay caimito del morado, porque hay 2 variedades, caimito morado y caimito blanco, tenemos el morado. Hay que reproducirlo porque la pobre plantita está ya sufriendo por las condiciones que hay a su alrededor. Bueno, es momento de rescatarla. Sí. Fíjese que aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco también tenemos castaña. Hay sí. una planta por ahí que... Dos plantas de castaña, y también dan sus frutos, y realmente estamos sorprendidos y estamos muy contentos de que en la Universidad Tecnológica se haya buscado rescatar ciertas especies que ya no las vemos tan comúnmente en cualquier otra parte. Sí, es correcto. Lo ideal es que aquí sea un reservorio, pues, de esas especies que están en peligro de extinción, que ya no se ven en otro lado. Bueno, que aquí se vean, que aquí estén. Eso es interesante. Hay detrás mucho esfuerzo en buscar la semilla y reproducirla. Así es, pues estamos hablando de la flora tabasqueña, sin duda algo que pues nos llena de alegría saber que sus colores pues nos hacen sentir muy bien, al igual que podemos disfrutar muchos de los frutos con los que contamos, incluso aquí en la institución, en la Universidad Tecnológica. Pues vamos a ir a una pausa y no olviden que estamos en el 102.5 de FM, aprendiendo, enseñando e innovando con química. Regresamos. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Pues bien, ya estamos de regreso en Reacción Universitaria, aprendiendo, enseñando e innovando con química, y hoy estamos tocando el tema de la flora tabasqueña, su importancia, su majestuosidad también, porque somos testigos de que muchas de las avenidas de nuestro estado, de nuestra ciudad Villahermosa, se ponen de colores hermosos en la primavera y todos disfrutamos de esto. Pero estas especies son de Tabasco, no son de Tabasco. Ya nos adelantaba el maestro Jorge Luis Soberano Montuy que algunas fueron introducidas, pero bueno, ya nos hicimos... ya nos las hicimos nuestras y las disfrutamos. No hay otra cosa más que cuidar estas plantas que nos dan, por un lado son medicamentos, por otro lado son ornamentales y por otro lado también nos ayudan incluso en la construcción. Muchas de las especies son maderables también. Sí, efectivamente. Maderas preciosas, guayacán, dura, muy dura, Sí. el cedro, Caoba. caobilla, El macuilis, ¿no? el macuilis, Sí. sí, por eso han sido sobreexplotadas, ¿verdad? Y aparte de ella hay otras que ya van desapareciendo porque son maderas muy duras, caracolillo, y hay una que es con veteado de colores, el granadillo, que de antes había mucho acá, ya no lo hay. No sé si le ha tocado la casualidad de ver muebles que tiene como colores. Uh-huh, sí, Es claro. que la madera así es. Ese es el color de la madera. Dijeran los carpinteros, es de color jaspeado, o sea, porque tiene Sí. vetas de diversos colores. El granadillo, para los muebles, impresionante la forma en que se ven, pero ya va desapareciendo
esas especies de nuestras tierras. Ahorita que habla de un tema muy importante que tiene que ver el impacto que han tenido esta flora tabasqueña a través de incluso el cambio de uso de suelo que le llaman, maestro, ¿qué ha sido el factor que ha impactado más a la flora tabasqueña? La sobreexplotación, la deforestación, se ha eliminado la selva para dar paso a la explotación agropecuaria. Es muy común escuchar el sistema de producción roza, tumba y quema, que no es otra cosa más que tirar la selva, quemarla para sembrar el maíz o algún cultivo. Y obviamente son tierras que tienen muchísima materia orgánica, muy fértiles, pero al cabo de 3, 4 ciclos ya no produce más y hay que tirar otro pedazo de selva, otro pedazo de montaña para seguir produciendo y seguir sacando alimentos básicos. Pues ese ha sido uno de los problemas. Creo que una muy mala planeación en la explotación agrícola ha llevado a la eliminación de la selva tabasqueña. Maestro, tengo entendido que en algunos lugares de nuestro país, para tirar un árbol, se necesita algún permiso, está reglamentado. ¿Por qué en nuestro estado no ocurre o realmente sí es así? Sí, también. Hay un listado de especies que están en la norma, que de acuerdo a la norma, para que tú puedas quitar ese árbol tienes que seguir todo un procedimiento, tienes que solicitar los permisos y ver el impacto y hacer algunas acciones de remediación contra ello. Sí está, eso está por norma. Si quieres tirar, por ejemplo, vamos a lo más común, una ceiba, no la puedes tirar nada más que porque se me ocurre, es que está en mi patio. Sí, pero tienes que pedir un permiso para ello. Porque como es un árbol que de acuerdo a la norma está protegido, no lo puedes quitar nada más que porque tú quieres. Es que va a construir, bueno, tienes que hacer otras acciones y solicitar los permisos para que puedas hacer lo que tú quieras, pues. Incluso hemos visto construcciones que de repente hasta el arbolito queda en medio, ¿no? Pero está bien cuidado, realmente se tiene conciencia de no hacer la tala de esa manera y seguir protegiéndolos. Definitivamente, y el cuidado de los árboles. Y aquí hay algo que quiero sacar a la luz. Los árboles son muy bonitos, son necesarios y hay que hacer un estudio muy concienzudo para saber dónde lo vas a poner, dónde lo vas a plantar, porque luego tú plantas un árbol en una zona que va a resultar un problema. Sí. El problema no es del árbol, el problema es por qué lo pusiste ahí. Y ahí, por eso podemos caminar en algunas banquetas y tienes que ir subiendo y bajando porque las raíces de los árboles levantaron la banqueta, ¿no? Efectivamente. Los ficus, ¿no? Los ficus hacen eso, por ejemplo. Eso, el samán tiene ese problema. Si hay construcción al lado, un samán es un peligro. Entonces, son cosas que hay que valorar al momento que dice, vamos a reforestar, vamos a plantar. Es plantar, no sembrar. Vamos a plantar. Tienen que considerar eso. ¿Sí? Ver el árbol, cuál es el porte que tiene, cuál es el desarrollo que tiene, hasta cuántos metros logra alcanzar, para que diga, qué tipo de raíces tiene, y sí, ahí está bien, ponlo ahí. Si no, ni lo pongas, pues, porque va a ocasionar un problema. Al rato vas a decir, oye, es necesario tirarlo, y ya te vas a ocasionar un problema con la sociedad, porque dice, está deforestando. No, es que lo pusiste mal desde un principio. Claro, ¿verdad? Sobre todo, fíjese, ahorita que comenta eso, maestro, me puse a pensar en ese camellón que queda muchas veces en las carreteras y se llenan de árboles, pero también se pierde la visibilidad. Sí. ¿Sí? Y eso ocasiona, como dice usted, ya lejos de un beneficio viene un problema, puede acarrear un problema. Sucede también en las casas habitación, si no tengo cuidado, pero mencionaba ahorita algo muy importante, la reforestación. A veces hacemos campañas de reforestación y entonces nos vamos una buena cantidad de personas y con diferentes... Pero la pregunta es, en ese lugar que queremos reforestar, ¿habían esas especies? O a lo mejor habían otras y deberíamos considerar las que estaban ahí, ¿no? Como si queremos recuperar el lugar, habría que considerar esa y no ponerle algunas especies que incluso, ya mencionaba usted, resultan algunas introducidas en esta región y pues no son tan buenas para este ambiente. En la agricultura se maneja un término, la vocación del suelo. Mire. Ese suelo, esa zona de ahí, ¿qué se da ahí? Sí, claro.
Bueno, pon lo que se dé ahí, no vayas a poner lo que a ti se te dé la gana porque estás encaprichado con ese árbol, lo quieres poner ahí. No, si hay una vocación natural y hay árboles que se adaptan o no se adaptan a esa zona. Entonces vamos a encontrar árboles que son muy bonitos, pero en la zona donde lo pusiste no va a crecer como tú esperas, como tú quieres. Claro. Porque no es su vocación ahí. Ese suelo no dijeran, no lo quiere ahí. Sí, sí, exactamente. Ahora entiendo por qué no pude cosechar canela, maestro. Ah. Sembré, Sí. pero realmente nunca le vi, o sea, no supe cómo se cosecha, en qué tiempo, la matita la veía yo nada más medio crecer y Ujú. no logramos mucho con ella. Igual, como dice usted, no es el hecho de que quiero una matita de canela, voy y la siembro y ahí la dejo, ¿no? Y a ver en qué momento produce. Sí, los árboles, como los hijos, requieren cuidado. Sí. No se trata de ir y plantarlo y ya reforesté, ya cumplí. No, porque ese árbol ese es un ser vivo. Claro. El sol, pues ya, ok, el sol sale. No, Pero ¿y el agua? Sí. Entonces hay que proporcionarle agua y sabemos que cuando nosotros plantamos un arbolito, la primera semana o los primeros 15 días tenemos que estarle echando agua casi del diario para que se adapte, se aclimate, se le quite el estrés y ya una vez que ya haya enraizado, entonces sí, ya podemos ir espaciando el agua, pero si nada más lo plantamos y ahí lo dejamos y al año, oye, ¿dónde fue que puse mi arbolito? Pues no sé, y vas a ver, oye, no hay nada, no, pues no, nunca lo cuidaste, se murió. Se murió. ¿Cómo podríamos, maestro Montuy, involucrar a las nuevas generaciones en el cuidado de estas especies que al final de cuentas también las disfrutan igual que nosotros, ¿no? Disfrutamos la parte ornamental, disfrutamos de los frutos, ¿sí? Disfrutamos también de la parte que es medicinal, pero ¿cómo lograr que las nuevas generaciones puedan también interesarse y reconocer la importancia de estas especies? Creo que primero nosotros tendríamos que enamorarlos de las plantas para hacer que ellos se enamoren de las plantas. Irles dando ese amor, esa importancia. ¿Por qué es importante una planta? ¿Qué nos aporta? Sí, los beneficios que Los obtenemos beneficios de ella, que obtenemos de ella para que pueda empezar a surgir esa simbiosis ahí entre que yo te cuido y tú que me das. ¿Sí? Pero si nosotros mismos en las nuevas generaciones no propiciamos ese acercamiento, pues van a ser una generación alejada de las plantas. En algún momento escuchaba yo que se proponía el hecho de que en momentos importantes de tu vida plantes un árbol. Dice, te graduaste, planta un árbol, te casaste, planta un árbol. Entonces siempre como que también se está motivando a que por lo menos en esos momentos especiales tú hagas o plantes, como bien decía, ¿no? Ya aprendimos hoy que no es sembrar, es plantar. Entonces, que lo hagas en una fecha importante y que le brindes el cuidado, ¿no? Como bien nos está diciendo, que no nada más lo vamos a hacer porque nos surgió la emoción y olvidemos el árbol o la planta y se nos muera, ¿no? Entonces sí es importante tener esa conciencia también. Apadrinarlo. Ese es mi arbolito. Cuando yo lo estoy plantando, me tomo una foto. Y cada año voy y me tomo una foto al lado de él. Sí, ver cómo va creciendo. Dijera un cantante, mi árbol y yo. Ajá. Sí, llevar mi historia con él. Nuestros estudiantes pueden plantar un árbol y fotografiarse al lado de él. Cuando salgan de la ingeniería o de la maestría de aquí, se vuelven a ver qué tanto creció ese árbol, qué tanto lo cuidaste y cómo creció. Sí. Ese es un indicativo de tu compromiso con el medio ambiente. Sí, fíjese, y aprovechando precisamente lo que dice el maestro Montuy, aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco contamos con un vivero, el cual el maestro Montuy ha estado a cargo y ha trabajado con los alumnos para poder tener algunas especies que están en peligro, ¿sí?, de desaparecer, que están en peligro de extinción, y ahí se han obtenido a través de los mismos alumnos también, maestro, con sus abuelitos y demás, algunas semillas que se han traído aquí a la universidad, a este vivero, y usted ha trabajado ahí. Entonces esta invitación yo la quiero hacer para todos los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tabasco que estén interesados en tal vez traer algunas semillas, pero también de las plantas que ya hay en el vivero y puedan tener un espacio para estas especies, pues podrían llevarlas, ¿no? Claro que sí, híjole, si tuvieran semillas de esos árboles que ya no se escuchan, bienvenido, y aquí las reproducimos, aquí es así, las semillas sí las sembramos, aquí las sembramos, Sí. Es que la semilla se siembra, más la planta cuando ya nació, se trasplanta o se planta. Ajá.
¿sí? Ok. Sí, la sembramos acá y la reproducimos con muchísimo gusto. Guapaque. ¿Qué más podrían traernos? A ver, Jaboncillo. de una vez vamos a aprovechar el pedido. Sí. Así es. Jaboncillo, canacoite. Hay una medicinal del estado de Tabasco, cacaté. Vaya que ya no se ven. Barí. Hay un árbol que a mí me encanta muchísimo, que es el barí. Sí. Y mi esposa me preguntaba, ¿por qué te gusta ese árbol? Híjole, por su majestuosidad. Es un árbol que llega a alcanzar 70 metros de alto. Imagínese. Muy grande. Su savia es de color amarilla. No es la savia, tú lo lastimas, Sí. y va a tirar color amarillo. De hecho, en algunas regiones de Tabasco lo conocen como amarillo. Ese es un amarillo. Tíralo porque tiene bastante madera. Y ya está desapareciendo. Solamente está en las regiones selváticas, que ya casi no tenemos, entonces ya es muy raro ver este árbol. Maestro, ahorita que menciona eso, me hace recordar mis tiempos de joven, de niña, en donde había también mucho chile amachito. Creo que ese es el nombre correcto, ¿no? ¿Amachito? Y ahorita ya no hay. Ya no hay. El Y pico además de está muy caro. paloma. Ajá, y lo poco que hay es caro, ¿no? O sea, también Sí, como esos han dos ido chiles desapareciendo. son originarios de aquí de Tabasco. Ujú. De acá han venido a buscar semilla de ellos para llevarlo a otros lados. Y han venido a Tabasco a buscar no nada más de chile, sino de una palma, para llevárselo a otro lado y reproducirlo, porque son, híjole, muy caros. Sí. Y su forma de producción, bueno, hay que estudiarla, y sí se puede. El chile amachito, se puede hacer un cultivo de chile amachito, claro que sí, se podría hacer. Para la región de los ríos hay una palma que se llama taciste, su nombre científico es calorrife. Da un aceite sumamente caro, porque es un aceite cosmético. Pero no se está produciendo, se está explotando, mas no se está produciendo. Entonces lo que hay va a desaparecer y se va a acabar, y vamos a decir, teníamos taciste, como decimos, Sí. teníamos bastante tinto. Ya el También, tinto ¿no? va desapareciendo. Así es. Sí. Tinto, Qué agradable ha sido platicar con el maestro Montuy ese tema de la flora tabasqueña, pero se nos ha agotado el tiempo, maestra Marbella, nos vamos. Así es, bueno, sin duda, ¿verdad? Un tema muy interesante, mucho aprendizaje sobre todo, y agradecemos aquí al ingeniero Montuy y les invitamos a todos los que nos escuchan que también nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta pronto. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código postal 86288, Centro Tabasco, México.